Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. No cabe ninguna duda de que las redes sociales se han convertido en una plataforma ultrapoderosa y de un impacto y relevancia monumental en nuestra sociedad actual. El público general se informa en ellas, se expresa y opina en ellas, proporciona valiosa información de su vida privada y profesional e incluso las utiliza en este último caso para encontrar trabajo o reclutar en el caso de las empresas. Además, no solo se han consolidado como un gigante del entretenimiento destinado a divertirnos o sorprendernos, sino que hoy en día ofrecen la posibilidad de desarrollar carreras muy lucrativas relacionadas con la generación de contenidos que alcanzan niveles de demanda y seguimiento a veces ni siquiera soñados por las grandes multinacionales. Tanto es así que, por ejemplo, recientemente conocíamos el caso del hijo del futbolista del Manchester City, Phil Foden, el pequeño Ronnie, también llamado el Güey, al que sus padres abrieron un perfil en Instagram que en pocos días y con apenas 4 imágenes alcanzó los 3 millones de seguidores. Dependiendo de cuando algunos de vosotros visionéis este contenido, la cifra podría ser muchísimo mayor. Pero incluso si permaneciera así, en esos 3 millones de seguidores, supera con creces a la mayoría de equipos de la Premier League, al combinado nacional estadounidense o a personalidades tan influyentes dentro del mundo del balompié al que se dedica su padre, quien roza los 9 millones de followers, que tengo cuidado que ya mismo lo alcanza, como Luis Enrique o Diego Pablo Simeone. Por establecer otra sencilla comparación, los seguidores del Valladolid Club de Fútbol, equipo de la ciudad de nuestro oponente en el día de hoy en Instagram, apenas llegan al 500.000, conseguidos a través de más de una decena de miles de publicaciones. Un número, coincidirán conmigo, ligeramente superior a las 4 fotos del pequeño Ronnie, quien por cierto solo sigue a un selecto grupo de personas inferior a la centena. Y es que este es un ejemplo muy interesante no solo para corroborar el verdadero poder del universo social media y su alcance, sino también para abrir uno de los muchos debates que plantea a nivel ético, como si los menores deben tener, independientemente de la autorización de sus padres, presencia en redes sociales. Si hablamos de Twitter, por ejemplo, habremos de afrontar el problema del guarecimiento en el cómodo y cobarde anonimato para perpetrar, a veces con impunidad, continuos actos de acoso digital o violencia verbal. En el caso de Facebook, siempre planea la sombra de la legalidad y el cumplimiento real de la normativa relativa a la protección de datos. Y si hablamos de Instagram o TikTok, pues puede que encontremos temas de plagio, de propiedad intelectual o de imágenes que puedan ser de dudoso decoro o que presenten un contenido más sensible de la cuenta. En definitiva, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y tan importante es conocer cómo funcionan las redes sociales y la magnitud que alcanzan como saber cuál es la fórmula para hacer un buen uso de ellas y sacarles todo el enorme partido que ponen a nuestra disposición sin que ello suponga un perjuicio moral, económico o social para nadie. Un tema verdaderamente apasionante en el que nos sumergimos a partir de ahora de la mano de Alfredo Vela Zancada, consultor digital, técnico en informática de gestión y formador en materias relacionadas con el marketing digital, la transformación digital, los medios sociales, el turismo, los eventos online y multimedia, la orientación laboral y la marca personal. Por supuesto, también predica con el ejemplo a través de una activa y destacada presencia en sus cuentas de Pinterest, de Twitter o LinkedIn, además de ser el autor de algunas publicaciones que ya han alcanzado su segunda edición, como son #el libro de Twitter y cómo buscar trabajo en redes sociales y sin ellas. Y por si fuera poco, también fue incluido en la lista de los 100 mejores influencers de los años 2020 y 2021 de la revista Forbes, alcanzando el top 10 dentro de la categoría de empresa. Ahí es nada. Así que es para mí un auténtico placer saludar a Alfredo y darle la bienvenida a esta, que ya es también su casa. Hola, Alfredo. Muy buenas, David, y muchas gracias por invitarme a pasar un rato en vuestra casa o en nuestra casa. Desde luego, y además un rato que va a ser muy interesante porque desde luego el tema de hoy no se puede dudar que es un tema que nos afecta a todos, que todos sabemos de qué va, en líneas generales, pero que hoy vamos a profundizar en aspectos muy concretos y muy interesantes. Porque desde luego nos traes un tema en el que estamos tremendamente interesados, en el que podemos conocer los beneficios, pero no quizá tanto los perjuicios que traen, y es muy importante dominar esta cuestión que trasciende del mero ámbito profesional, influyendo sobremanera también en el plano privado. Así que cojo papel y lápiz como un alumno más y me quedo muy atento a todo lo que nos tengas que contar. Alfredo, todo tuyo. Muchas gracias, David, y bueno, seguimos. Bueno, como nos contaba David en la presentación, las redes sociales son un extraordinario instrumento. ¿Problema? Bueno, ya hemos conseguido concienciar a la gente de que son un buen instrumento, pero las usamos bien. Bueno, pues tengo que haceros un pequeño spoil y en principio no las utilizamos correctamente. Suelo empezar mis presentaciones, mis charlas con preguntas. Sé que no me vais a poder contestar, pero bueno, reflexionar sobre ellas porque yo creo que es importante que tengamos, digamos, una idea de dónde estamos y dónde queremos llegar. ¿Un profesional debe tener presencia en medios sociales y una empresa? Pues yo creo que sin duda sí, tanto el profesional como las empresas. ¿Los utilizamos? ¿Para qué? ¿Cuáles son los medios que utilizáis?
Bueno, pues evidentemente cada uno utilizaremos lo que creemos que es más conveniente, que no necesariamente tiene por qué ser así. ¿Y para qué los utilizamos? Pues la gran mayoría de la gente solo para mirar lo que hacen los demás y para leer lo que hacen los demás, y la participación es baja. ¿Qué tipología de contenidos publicáis? ¿Por qué estos y no otros? ¿Y con qué frecuencia? Bueno, tengo que decir que la gran mayoría de la gente no publica, y como veremos a lo largo de la presentación, si no publicamos tenemos muy pocas posibilidades de tener éxito con nuestras redes. ¿Tienen utilidad las redes en la búsqueda de empleo y el emprendimiento? Sin duda. ¿Los reclutadores miran las redes sociales de los candidatos? Sí, sin ningún género de duda. Cerca del 80% lo hacen de manera habitual. Si vemos vuestras redes, ¿nos resultaría atractivo contrataros? Bueno, como no os conozco a todos, no lo sé, pero eso es una reflexión que tendríais que hacer vosotros si mirando vuestras redes, alguna empresa pues le interesaría ofreceros un proyecto, ofreceros un trabajo, etc. ¿Trabajáis vuestra marca personal y qué canales utilizáis para la difusión de la misma? Evidentemente las redes sociales son el principal canal, ¿no? Los profesionales o las pequeñas empresas no nos podemos permitir medios tradicionales como publicidad en prensa, televisión, radio, porque no lo podemos pagar y no conseguimos los ingresos suficientes para ello, ¿no? Y luego, por último, ¿sois fáciles de localizar? Bueno, si no sois fáciles de localizar, lo tenéis complicado, porque la gente utilizamos Internet para buscar a otras personas, empresas, etc. Bueno, a nivel de introducción, somos lo que Google dice de nosotros. Puede parecer exagerado, pero es así. Es decir, ¿por qué razón? Pues muy sencillo. ¿Qué hace una persona cuando le llegan referencias de mí como profesional o de mi empresa? Se va a Google y nos busca. Y esa es la primera impresión que va a tener de nosotros, con lo cual hay que dejar huella en Google. ¿Cuál es el principal canal para la mayoría de las pequeñas empresas y de los profesionales? Pues evidentemente los medios sociales. Por otra parte, tenemos que gestionar nuestra reputación. Como dice Michael Fertig en su libro La economía de la reputación, el 75% del valor de una empresa podría llegar a ser, digamos, su reputación, pero en una persona puede llegar a ser hasta el 100%, con lo cual hemos de gestionar y monitorizar nuestra reputación, y parte de ella se mueve en los medios sociales. Así como algunos datos iniciales, bueno, pues, en España hay más de 40 millones de usuarios de redes sociales. Estos son datos de enero de este año. Bueno, pues son muchos, pocos, casi todos. Casi todo el mundo que puede tener redes ya las tiene. Si quitáis los niños pequeños y la gente muy mayor, que a duras penas maneja un teléfono móvil, pues la verdad es que la mayoría de los usuarios ya tenemos redes sociales. ¿Cuánto tiempo destinamos a las redes? Pues casi 2 horas. Veis ahí que es 1 hora 55 minutos, bueno, que ha aumentado en el último año 2 minutos, pero son casi 2 horas diarias a las redes sociales. Ya sabéis aquello de entre dos comieron un pollo, bueno, pues uno dedicará 4 horas y a lo mejor otro nada, pero la mayoría de la gente sí dedicamos cierto tiempo a las redes. Muchas de las webs más visitadas del mundo corresponden a medios sociales, desde el propio Google, que tiene una parte de medio social, YouTube, Twitter, Facebook, Wikipedia, por ahí andará TikTok. Bueno, pues evidentemente son muchas de las páginas más visitadas porque las redes sociales son uno de los principales instrumentos de los que tiene en la actualidad Internet. ¿Qué redes son las más utilizadas? Estos son datos de España, pues WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Si miráramos otros países hay algunas diferencias, pero bueno, en general estos son las redes más utilizadas. También aparece LinkedIn, que es la única red social profesional casi que nos queda. ¿Para qué utilizamos las redes sociales? Bueno, pues cada uno tiene diferentes usos. Prima el componente ocio sobre el componente negocio, pero bueno, poco a poco iréis viendo que el componente negocio también es importante. Bueno, hace poco hice unas encuestas en LinkedIn, aunque preguntaba sobre todo sobre LinkedIn, creo que son aplicables a la mayoría de las redes. La primera pregunta que hacía es: ¿las redes llevan mucho entre nosotros? ¿Es importante analizar las redes sociales de los candidatos en procesos de selección, tanto si estamos buscando trabajo como si estamos buscando trabajadores? Pues la mayoría de la gente veis que dice que sí, es decir, el 58% nos dicen que sí. Las redes sociales son un elemento importante en este sentido. Con respecto a la marca personal, que cada vez es más importante, preguntaba,
Bueno, de los 3 instrumentos básicos para la gestión de nuestra carrera profesional, que son el currículum, el perfil de LinkedIn y la marca personal, ¿cuál consideráis que es el más importante? Bueno, pues el 65% decían que la marca personal. Evidentemente, currículum y perfil de LinkedIn forman de una manera u otra parte de esta marca personal o de la difusión de la misma. Bueno, si ya sabíamos que la marca personal es muy importante, fijaros la contradicción que se produce. La mayoría de los profesionales damos suficiente importancia a la marca personal y la trabajamos adecuadamente. No. O sea, si os fijáis en la pregunta anterior, hemos visto que la marca personal es lo más importante para nuestra carrera profesional, pero no le damos la suficiente importancia. Es decir, sí estamos empezando a sensibilizarnos, pero no lo hacemos bien. Luego veréis que hay alguna pregunta que hace lo mismo con las redes. Y lo mismo, vemos que son muy importantes, pero todavía no las trabajamos adecuadamente. Sobre qué busca la gente en redes y en particular en LinkedIn: visibilidad, red de contactos, aprender. Bueno, veis que con gran diferencia la red de contactos es lo más importante, pero también visibilidad, aprender, difundir la marca personal, que forman parte evidentemente de nuestra carrera profesional o de nuestra empresa, ¿no? Luego, ¿qué es más importante? Lo preguntaba para LinkedIn, pero bueno, esto podría ser extensible para la mayoría de las redes. Si solo tienes que elegir una opción, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de hacer un buen trabajo en LinkedIn? Bueno, pues ha ganado, no por mucho, publicar con regularidad. Ya os decía al principio que sin publicar no hay éxito. Y la segunda opción es tener completo el perfil. Veis que el tener cuenta premium apenas tiene ningún voto, ¿no? Y hacer un buen trabajo en grupos tiene algún voto. Es decir, teniendo un buen perfil, que es lo primero, y el tenerle completo y luego publicando con regularidad, se consigue la mayoría del éxito. Evidentemente, esas publicaciones deben de ser adecuadas. Luego, ¿cuánto hay que publicar? Bueno, pues aquí yo planteaba más de una publicación diaria o una publicación diaria, 3 publicaciones a la semana. Bueno, pues la mayoría de la gente opina que 3 publicaciones a la semana. Yo voté una publicación diaria y normalmente la gente a la que ayudo empezamos con un objetivo de 3 publicaciones a la semana e intentamos llegar a una publicación diaria y, si podemos, más, siempre y cuando tenga sentido y siempre y cuando consigamos, digamos, que el trabajo que hacemos nos dé algún retorno, ¿no? Pero no en 5 minutos, en meses. Esto es un proyecto que lleva meses e incluso años. También preguntaba, ¿publicamos el fin de semana? Porque hay mucha gente que no publica el fin de semana porque se cree que... Bueno, pues la mayoría de la gente piensa que sí que hay que publicar. Yo entre ellos. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que solo se conecta el fin de semana, ¿no? Bueno, por otra parte, también hay mucha gente que piensa que las redes sociales son mucho más útiles a la hora de buscar trabajo que a la hora de trabajar. Yo planteaba esta pregunta y, si os fijáis en lo que ha respondido la gente, no por mucho, pero son más útiles para trabajar, que es mi opinión. Es decir, a la hora de buscar trabajo son un medio, un canal más, uno de los más importantes en la actualidad, pero también son un instrumento de trabajo maravilloso que en muchos casos no se utiliza. Luego, la gente consigue proyectos, trabajos y demás a la hora de su presencia en redes sociales. Bueno, pues yo preguntaba si lo habían conseguido o no, y fijaros, casi la mitad de la gente ha conseguido algún trabajo o proyecto. Fijaros también que no preguntaba si os han ofertado un trabajo, que seguramente el porcentaje hubiera sido mucho mayor, sino si lo habéis conseguido, tanto un trabajo como un proyecto. Yo personalmente sí, mi empresa también. Bueno, pues evidentemente hay que hacerlo. ¿Vale para todos los sectores? Yo diría que para casi todos. Más cosas. Sabemos que LinkedIn o las redes son importantes, pero ¿hacemos un buen trabajo en las redes? Pues volvemos a lo mismo que nos pasaba antes con la marca personal. No. Como planteo aquí, bueno, si hay mucha gente que sabe que las redes sociales nos pueden ayudar en la carrera profesional y no hacemos un buen trabajo, ¿cuál es la causa? Yo no tengo claro cuál sea la causa. La causa es que las inercias, es decir, hemos hecho así las cosas toda la vida y demás, nos impiden cambiar. Yo creo que hay que dejar de hacer ciertas cosas que ya no tienen sentido en la época digital que vivimos y cambiarnos al trabajo de las redes sociales, que, en contra de lo que mucha gente lleva, no llevan mucho tiempo. O sea, es decir, no nos ocupan mucho tiempo en el día a día. Y si nos ocupan mucho tiempo es que estamos consiguiendo un retorno muy importante.
Y para ir terminando con las preguntas, bueno, ya sabemos que hay que publicar, que hay que hacerlo con cierta regularidad. ¿Qué tipo de contenido debemos de publicar? Evidentemente, cada uno centrado en su sector profesional. Bueno, pues veis que gana con diferencia el tema de imágenes e infografías. A mí me gustan mucho las infografías. Luego, ¿cómo ha sido la evolución de LinkedIn? Bueno, yo tenía la percepción de que había sido buena o muy buena. Hice la pregunta y bueno, veis aquí que casi el 80% de las personas que han votado han dicho que la evolución ha sido muy buena. También hay gente que dice que ha sido muy mala o mala, pero son minoritarios. Quizás aquí debiéramos de haber formulado la pregunta explicando qué entendemos por buena evolución o por mala, cada uno en función del uso que hagamos de ellas. Aquí tenéis una definición de red social, bueno, simplemente plataforma que conecta entre sí a personas con intereses, actividades o relaciones en común. No tienen por qué ser en común, pueden ser, digamos, incluso divergentes, ¿no? Estas plataformas permiten el contrato entre individuos que las componen, bueno, lo que todos sabemos. Quiero aquí destacar una cosa que es, no hay que confundir cuando se habla de social media o medios sociales con redes sociales. Social media es un concepto muy superior al de redes sociales. De hecho, si os fijáis, las redes sociales son una de las 5 patas de los medios sociales. Por ejemplo, la Wikipedia es un medio social, pero no es una red social. O, por ejemplo, los blogs son medios sociales, pero no son una red social, o incluso los podcasts, ¿no? Bueno, las redes sociales, evidentemente, en los últimos años han conseguido tener, digamos, un porcentaje muy alto en el uso. Y bueno, todavía hay gente que piensa que las redes sociales son una moda. Bueno, LinkedIn lleva ya más de 20 años entre nosotros. Las modas no duran tanto. Y 20 años a mí me parecía un tiempo en digital maravilloso. Bueno, ¿para qué podemos usar las redes sociales? Porque uno de los principales problemas que tienen las redes sociales, o por el que no hacemos un buen uso, es porque no sabemos todo aquello para lo que se puede utilizar. Bueno, pues aquí tenéis algunas de las cosas que podemos hacer con las redes sociales y que muchas veces no se hacen o por desconocimiento, por pereza o porque nadie nos lo ha explicado. Aprender. O sea, es decir, yo siempre digo en los últimos años que no he aprendido más en mi vida desde que estoy en redes sociales. Llevo muchos años, bueno, pues he aprendido muchísimo a través de las redes sociales. Y como decía William Glasser, un eminente psiquiatra estadounidense ya fallecido, que la mejor forma de aprender es enseñar. Bueno, pues una de las formas en las que podemos aprender o ayudarnos a aprender y, digamos, establecer colaboraciones, ser sociales y demás, es enseñar a los demás en redes sociales. Yo siempre he dicho que cualquier profesional, entre sus proyectos paralelos, debiera de tener la formación, ¿no? Bueno, pues como canal de información, casi el 70% ya de los españoles nos informamos a través de las redes sociales, aunque luego corroboremos la noticia en medios más tradicionales. Mostrar talento y buscar talento, que son 2 patas del mismo banco. Es decir, si yo busco trabajo, bueno, pues lo que tendré que hacer es mostrar mi talento para que aquellos reclutadores o aquellas empresas que puedan estar interesados en un perfil como el mío se pongan en contacto conmigo, que como hemos visto es muy habitual. Recuerdo que decía la encuesta que el 50% de las personas que estaban en este caso eran en LinkedIn han encontrado algún trabajo o proyecto. Bueno, pues la gente que también necesita, o las empresas que necesitan encontrar talento, el principal canal que van a utilizar son las redes sociales. Trabajar la empleabilidad para buscar trabajo, buscar proyectos, para difundir nuestra marca personal. Como decíamos antes, la marca personal no deja de ser algo de personas que por nuestros ingresos y por nuestras facturaciones difícilmente vamos a poder pagar medios de comunicación tradicionales, que son muy caros. Bueno, pues evidentemente nos vamos a tener que ir a las redes sociales. Por otra parte, perdón, la visibilidad, que para mí es una de las grandes minusvaloradas, de las competencias más minusvaloradas por la mayoría de los profesionales. Si no eres visible, no te compro. Si no sé que existes, no te compro. Bueno, pues hay que trabajar muy bien la visibilidad. También es importante crear comunidad. Al final de la presentación tengo unos pequeños datos de cómo generar esta comunidad, establecer redes de contactos, conocer las tendencias en general de la sociedad, pero sobre todo de mi sector profesional. Si yo sé cuál es la tendencia o voy viendo o adelantándome a las tendencias,
voy a tener muchas más posibilidades de éxito, ¿no? Conocer nuevas empresas. Yo he conocido, y de hecho tengo algún cliente, incluso de la ciudad donde vivo, empresas que yo no conocía y que se han puesto en contacto conmigo a través de las redes sociales, que a lo mejor de otra manera no les hubiera llegado a conocer o a trabajar con ellos en la vida. Buscar ideas como herramienta de comunicación. ¿Cómo se ponen las empresas en contacto con esa gente a la que le ofrecen trabajos o proyectos? Pues a través de los mensajes privados normalmente, o a través de correos, y lo tienen puesto en los perfiles. Pero es una herramienta de comunicación excepcional para atención al usuario. Cada vez son más las empresas que prestan atención al usuario. Evidentemente aquí la red más utilizada para ello es Twitter, para el tema de la interacción, para hacer networking. Antes solo se hacía networking cuando íbamos a un evento, a un curso. Bueno, pues ahora ya se puede hacer networking digital y llevarlo, si quieres, al mundo 1.0, a la presencia física. Yo tengo amigos y tengo clientes que les he conocido primero en el mundo digital y luego ya nos hemos conocido personalmente. También tengo que decir que tengo clientes a los que nos hemos conocido por redes, como mucho hemos hablado por teléfono o algún correo, y siguen siendo clientes muchos años después y no nos hemos conocido personalmente. No tiene por qué ser así, ¿no? Diversificar la audiencia, analizar a la competencia. Todos estamos en redes. Igual que la competencia nos va a mirar a nosotros para ver qué puede aprender de nosotros, lo mismo podemos hacer con ellos. Tener competencia es muy bueno porque nos ayuda a mejorar. En temas de marketing y publicidad, de hecho hay una especialidad del marketing digital que se llama Social Media Marketing, que es el marketing utilizando las redes sociales. Leía hace un par de días que la publicidad en redes sociales ya había superado a la de la televisión. Y esta tendencia va a seguir subiendo. Gestión de la reputación, llevar tráfico a nuestra web. Aquí, por ejemplo, os puedo decir que la principal red que tengo yo a nivel personal que lleva más tráfico a mi web es Pinterest. Y es una red que la mayoría de la gente desprecia, no solo la gente, sino incluso las agencias. Bueno, pues Pinterest es la que más tráfico lleva a las webs con diferencia. De hecho, hay algunas que no llevan nada de tráfico. Nos puede ayudar a emprender, nos puede ayudar a conseguir clientes y proveedores, y también son herramientas de colaboración. No debemos olvidar que estamos hablando de redes sociales. La parte social tiene que ver mucho con la colaboración, con la ayuda, con la generación de eventos. Evidentemente tenemos que difundir contenido y ver el contenido que generan otras personas, buscar contenido, curar contenido. Y por último, entre las aplicaciones, por ejemplo, una empresa no puede hacer un proyecto de embajadores de marca internos si sus trabajadores no tienen desarrollada en cierta medida su marca personal y si no tienen redes sociales en condiciones. Y por supuesto nos ayuda también a internacionalizarnos, porque las redes sociales no tienen fronteras, y lo que buscan la mayoría de las empresas y profesionales, aunque no lo tengan a veces claro, que es vender, ¿no? Bueno, aquí me planteo una reflexión. Dice, si nadie sabe que existes, ¿cómo quieres que se pongan en contacto contigo para ofrecerte un trabajo o un proyecto? Bueno, pues tenemos que ser visibles. Ya os decía que yo considero que la visibilidad es una de las competencias más infravaloradas. Bueno, aquí tenéis algunos de los principales medios sociales, redes sociales que existen. Bueno, no despreciéis, como decía antes en el caso de Pinterest, una red porque no la conozcáis o porque no sepáis manejarla bien y demás, porque en muchos casos estas redes sociales nos pueden conseguir más impacto que otras. Yo, por ejemplo, en Pinterest tengo muchísimas más visualizaciones, me lleva mucho más tráfico y me lleva, y tengo muchos más seguidores que en otras redes. Eso, si yo lo tuviera que pagar, me costaría un dinero. También he de decir que, por ejemplo, yo consigo más trabajo a través de LinkedIn que a través de Pinterest. Pero bueno, lo que estoy haciendo es sumar visibilidad, que es parte del marketing, con conseguir, tener un retorno, que en mi caso se centra mucho más en LinkedIn, ¿no? Que es una red social donde esto se presta más. Pero yo estoy seguro que mucha de la gente a lo mejor me ha conocido en primera instancia en Pinterest y luego se han acercado a mí en LinkedIn. Por eso os decía que debemos de conocer. Ahí luego tenéis otras muchas opciones. Bueno, ¿cuáles son las mejores? No podéis descartar una red si no la conocéis. Primero las probáis y además yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es cuando sale una red nueva. Ahora acabo de leer que Meta va a sacar una especie de Twitter, creo que lo saca mañana, a través de Twitter,
una red competencia de Twitter, bueno, pues meterse al principio siempre es muy importante porque en la mayoría de los casos el éxito se consigue entrando al principio, ¿no? Bueno, como comentaba David al principio, evidentemente esto tiene que ver con la búsqueda de empleo. Los profesionales de recursos humanos utilizan las redes sociales. ¿Qué redes sociales utilizan? La más utilizada, evidentemente, es LinkedIn, pero luego está en el resto. ¿Por qué? Porque en LinkedIn vemos la parte técnica y en el resto de redes vemos la parte personal. Y cuando una empresa quiere buscar un candidato adecuado, también tiene que mirar la parte personal. Los principales canales de reclutamiento de los reclutadores son portales de empleo, contactos personales, muchos de los cuales se consiguen en redes, las propias redes sociales y la web corporativa, eso de trabaja con nosotros, ¿no? Una de las cosas que dice este estudio que está realizado por Ernst & Young e Infoempleo es que hay que aplicar más marketing en temas de recursos humanos, tanto desde el punto de vista del candidato como desde el punto de vista del empleador. Bueno, pues ahí tenéis algunas de las opciones. Todo funciona con embudos, todo el marketing en la actualidad se basa en embudos, hay que meter mucha gente arriba e intentar que en la parte de abajo, bueno, pues llegue la mayor cantidad de gente posible o de empresas posibles que no se nos pierdan por el camino. Pero bueno, esto quedará para otro webinar. También por otra parte, comentaros que en muchos casos, yo lo suelo hacer así, la primera entrevista de trabajo de un candidato, sin que el candidato tan siquiera lo sepa, se hace a través de sus redes sociales. Si yo hago un análisis de redes sociales, podría llegar a encontrar todo este tipo de cosas del candidato, su capacidad de análisis, de síntesis, si cuenta mentiras, su constancia, su personalidad, su empatía, su ética. Bueno, pues la verdad es que yo puedo mirar muchas cosas que a lo mejor en una entrevista de 15, 20, 30 minutos no voy a poder hacer, con lo cual que sepáis que podéis utilizarlo, aquellos que estéis buscando personal, como herramienta de primera entrevista de trabajo, y los que estáis buscando trabajo, que se va a utilizar como primera herramienta en este sentido, con lo cual hay que cuidar nuestra presencia. Aquí me encuentro a veces con un dilema que tiene mucha gente. Dices, es que yo quiero ser invisible, no quiero perder mi privacidad. Es que yo creo que son cosas distintas. Ser invisible y la privacidad no son lo mismo. De hecho, es que casi no tienen nada que ver. Es decir, yo cuento cosas de mi actividad profesional, de mis conocimientos y demás, pero la gente no sabe si estoy casado, la gente no sabe si tengo hijos, la gente no sabe si me gusta la piscina, porque yo esas cosas no las cuento. Entonces, no confundáis ser invisible con el tema de la privacidad. Si sois invisibles, tenéis casi cero posibilidades de que alguien os llame para algún proyecto. Bueno, aquí os tenéis algunas razones para usar las redes sociales en la búsqueda de empleo. Yo creo que son todas, desde que nos puedan hacer la entrevista a que seamos visibles y nos puedan localizar. Luego, por otra parte, también es muy importante qué percepción tenemos sobre la confianza en las redes. Fijaros que en el año 2021, el 2023 no lo he puesto porque todavía no ha salido, la red más seria, podríamos decir así, que más confianza despertaba era LinkedIn. Bueno, ahora ha pasado al segundo lugar, tampoco ha perdido mucho, pero la red, digamos, que más confianza presenta hoy en día es Pinterest. Fijaros que Facebook anda muy abajo, Twitter anda muy abajo, YouTube anda muy abajo, TikTok también anda muy abajo, Instagram se ha desplomado un poquito. Bueno, esto simplemente es para que lo conozcáis, es decir, es importante saber las personas en qué redes, digamos, ponemos nuestra confianza. Quería poneros esta diapositiva porque es para que veáis un poco la importancia que tiene a la hora de conseguir proyectos y a la hora de hacer un buen trabajo en redes, y es gente que no tiene, bueno, las barras representan, la primera, la azul clarita, no tengo perfil en LinkedIn, segunda, tengo el perfil pero mal, y la tercera, tengo el perfil bien hecho. Bueno, y esto tiene que ver con el número de posibilidades que yo tengo de que me llamen a una entrevista de trabajo. Bueno, pues si os fijáis en lo que llama nivel de entrada, que es trabajos de baja cualificación, más del doble de posibilidades si tengo un buen perfil que si no tengo perfil de LinkedIn. Para mí esto es blanco y en botella. Debo de tener perfil de LinkedIn porque dices, es que no estoy buscando trabajo. Todos estamos buscando trabajo y aunque hoy tengas un buen trabajo, mañana puedes querer cambiar o mañana te echan o mañana la empresa cierra.
Entonces no puedes dejarlo para el último día, es decir, me ha hecho hoy y el trabajo que hay que hacer durante meses de trabajar tu marca personal, tus redes y demás, lo quieras hacer en una tarde, ¿no? Bueno, si os fijáis también en el resto de los niveles, nivel medio que sería técnico, a nivel directivo, también no llega al mismo porcentaje, pero aumenta en mucho las posibilidades de encontrar trabajo. Bueno, ¿qué consejos os puedo dar para hacer un buen uso de las redes sociales? Bueno, primero tener claro un poco cuáles son las etapas de la presencia en una red. Me da lo mismo la que sea, puede haber alguna diferencia de matiz, pero el principio siempre es el mismo. Primero hay que crear la cuenta, segundo hay que tener el perfil bien, fotografías y esas cosas, la biografía, aprender a manejar bien la plataforma. Es muy difícil hacer un buen trabajo en una red si no manejamos bien la plataforma, que eso es una parte que nos lleva tiempo. Buscar contactos, una red social sin contactos, pues sería lo del jardín sin flores. Hay que publicar, eso yo creo que lo hemos dejado claro, además de forma regular y constante. Tenemos que estar atentos a las notificaciones. Muchas de las ofertas de proyectos vienen vía notificación. Si yo no miro las notificaciones, imaginar que una empresa me ofrece un proyecto y además le urge, y yo tardo en contestarle 15 días porque no he mirado las notificaciones. Si le urge, ya seguro que he perdido esa oportunidad. Hay que hacerlo a diario, sí, pero tampoco lleva tanto tiempo como la gente puede pensar, ¿no? Atender interacciones en las publicaciones, si alguien nos menciona, alguien dice algo, bueno, pues hay que hacerlo. Estar al día de los cambios que se producen en las plataformas y constancia. Sin constancia, las posibilidades de éxito son muy bajas. ¿Consejos que os puedo dar para hacer un buen uso de las redes? Bueno, pues en primer lugar, tener los objetivos claros. Es decir, si yo no sé para qué las quiero, difícilmente puedo establecer una estrategia, que sería lo siguiente, para conseguir esos objetivos. Lo primero siempre son los objetivos, como en cualquier proyecto, y tener presencia en redes es un proyecto profesional. Evidentemente, luego tienes que hacer una estrategia que no va a ser incorruptible, es decir, la estrategia hay que irla modificando en función de los cambios nuestros, profesionales y personales, de los cambios que se produzcan en el mercado y de los cambios que se produzcan en las redes. Medir y corregir. Bueno, ¿y cómo mido yo, por ejemplo, mi marca personal o en el trabajo en redes y demás? No tanto en likes, que bueno, puede ser una medida, pero tengo que medir. He aumentado el número de ofertas de trabajo que me hacen, he aumentado el número de proyectos a los que me invitan, he aumentado mi caché, todas esas cosas las podemos medir. Bueno, pues en función de eso, saber si lo estamos haciendo bien o mal. Luego, a veces se descuida la biografía. ¿Cómo sé quién eres si tú no me pones tu biografía? Yo, como he dicho antes, es el primer contacto que tengo contigo. Si tú no me lo explicas, yo no sé quién eres, ¿no? La foto o el logo, en función de que seamos profesional o empresa de calidad, que la configuración esté correcta. Por ejemplo, si yo tengo configuración de que nadie vea mis datos, de que nadie me pueda mandar mensajes, pues para eso no te metas en una red social, porque lo de social lo estás eliminando, ¿no? Tenemos que conocer muy bien las plataformas. Esto lleva tiempo, ¿eh? Es decir, digamos, el principal trabajo que se hace en una plataforma es entender la plataforma y saber cómo funciona. Si yo no hago esto bien, difícilmente voy a poder conseguir un éxito o saber incluso si la plataforma, LinkedIn, TikTok, Twitter, la que sea, me sirve o no me sirve. Luego, publica. Como no publiquéis, bueno, tenéis muy pocas posibilidades de éxito profesional en las redes. Evidentemente, no os basta con publicar, tiene que ser contenido de calidad. Si puede ser además contenido propio, muchísimo mejor. Hay mucha gente que me dice, pero es que yo no sé qué contar, porque no te has parado a pensarlo. Pero si te haces un brainstorming o con alguien que te ayude y demás, verás que puedes sacar 50, 60, 70 temas sobre los que hablar relacionados con tu marca personal y con tu profesión. Evidentemente, tienes que pensarlo, no vale así, me pongo y ya, no, tienes que pensarlo. Hay que publicar con la frecuencia adecuada, como decíamos antes. Hay que tener un contenido enfocado. Por ejemplo, yo publico muchas cosas de marketing, publico muchas cosas de orientación laboral, publico muchas cosas de formación, porque son 3 actividades que yo hago. Yo no publico nada de fontanería o no publico nada de otras cosas por las que no tengo ni idea, de física nuclear, porque es que primero la gente diría, ¿y este hombre qué está haciendo si no trabaja esas cosas? Y en segundo lugar, porque seguro que me cometería unas barbaridades tremendas, ¿no? Es muy importante a la hora de publicar hacer un buen uso de los hashtags, almohadilla y lo que siga.
No hacer un buen uso de los hashtags lo que hace es perder, digamos, posibilidades tu publicación y perder un poco de tiempo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que localiza por hashtags. Por ejemplo, en LinkedIn se pueden seguir hashtags, en Instagram se pueden seguir hashtags. Si yo no los utilizo, la gente que siga esos hashtags no va a ver esas publicaciones cuando los busque, ¿no? Otra cosa también muy importante es la reutilización de contenido. Crear contenido cuesta tiempo o dinero. Entonces, bueno, cuando se diseña hay que trabajarlo muy bien. A mí me gusta mucho cuando yo diseño un contenido. Por ejemplo, esta infografía la hice como infografía para un curso, luego la puse en redes sociales, ahora la estoy utilizando para hacer un vídeo, bueno, incluso la podría utilizar para hacer un podcast, que lo haré no tardando mucho. Bueno, pues eso es reutilizar el contenido. Es decir, sin que se note mucho, digamos, aprovechar un contenido que tienes por diferentes canales, con diferentes formatos, etcétera, porque, que ya digo, crear contenido es caro. Hay que interactuar de forma regular. Si aparece una nueva red, pues hay que meterse en ella rápidamente porque es cuando se puede conseguir el éxito. Dices, bueno, si no funciona, pues no pasa nada. Hemos aprendido algo, hemos aprendido una nueva red, pero no hemos conseguido éxito, que es lo que nos pasa si nos metemos 20 años después de que una red esté activa, ¿no? Estar atento a los mensajes privados y contestarles. Siempre hay que mejorar. Tened en cuenta que los medios sociales tienen un componente de comunicación y de marketing. Bueno, pues mis conocimientos de comunicación y marketing tienen que mejorar. ¿Servicios de pago? Bueno, pues a veces hay que utilizar servicios de pago. Twitter tiene, Instagram lo ha puesto, y no me refiero solo a publicidad. LinkedIn lo tiene también. Bueno, pues mirar a ver si son necesarios o no. ¿Hacer publicidad? Bueno, pues las pequeñas empresas y los profesionales, la única publicidad que nos podemos permitir de pago es la que se hace en medios sociales, porque podemos hacer una campaña por 5 o 10 euros. Tú vete con 5 o 10 euros en la televisión y dile, quiero que me hagas una campaña. Pues se van a reír de ti, ¿no? Luego también, por supuesto, tenemos que estar atentos a los cambios, porque a veces el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora nos funcionaba bien, pero ese cambio hace que ese trabajo tengamos que reorientarlo. Hay que abandonar un poco los prejuicios, por supuesto, siempre constancia y coherencia, y tenemos que tener un buen mix de redes. Fiarlo todo a una red es muy arriesgado y además no es útil. Estar en redes sociales sin publicar reduce tu visibilidad potencial en más de un 90%. Por eso os he dicho antes que hay que publicar, publicar y publicar, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos consejos para el uso de LinkedIn, de Instagram, de TikTok. Si os fijáis, es que son más o menos los mismos. Objetivos, perfil adecuado, publicar con regularidad, atento a las notificaciones, estrategia. Es que al final todo se basa en esto que os decía al principio. Estas son las etapas para la presencia, estos son los consejos para las redes y valen en general para todo, con matices evidentemente, pero valen un poco para todo. Bueno, incluso en Pinterest, que ya digo, me la tenéis muy abandonada y funciona muy bien. Hacedme caso que funciona bien. Bueno, algunos consejos para mejorar la imagen de una empresa. Bueno, pues es que es lo mismo, cumple con las expectativas, cuida la imagen corporativa, trabaja bien la experiencia de usuarios, contenido de valor, atención al usuario, bueno, todo ese tipo de cosas que nos podemos imaginar, pero ya ahí nos adentramos más en terrenos de marketing. YouTube es otra de las grandes olvidadas, así como os decía, a pesar de que es una de las más utilizadas, muchas empresas y muchos profesionales, incluido yo, he de decir, no hacemos el uso de YouTube que podríamos hacer. Es una maravilla. Lo que ocurre, bueno, pues que el formato vídeo a veces lleva más tiempo, es un poco más trabajoso y bueno, lo dejamos un poco aparcado y yo os prometo que voy a mejorar mi presencia en YouTube y espero que vosotros también lo hagáis. Una de las cosas que dice mucha gente es que se pierde mucho tiempo en redes sociales. Bueno, no. Se pierde mucho tiempo en redes sociales, es como si alguien baja al trastero o sube al desván a buscar una cosa y ve cosas de cuando era niño y sube 7 cosas menos la que fue a buscar. ¿La culpa la tiene el desván o el trastero? No, la culpa la tenemos nosotros que nos hemos despistado. Pues lo mismo ocurre en las redes sociales. Si yo tengo un objetivo claro y manejo bien las redes, bueno, pues el trabajo tiene que ser productivo, lo cual no quiere decir que a veces no utilicemos las redes, como puede ser muchas veces TikTok o los Reels de Instagram, para ver vídeos divertidos, sí, pero que seas consciente de que lo estás utilizando para ocio o incluso a veces para negocio, pero que tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿no?
bueno, pues automatizar lo que se pueda. En la mayoría de las redes se puede programar contenido. Si yo sé que voy a tener una semana ajetreada y tengo 4 o 5 cosas que publicar, pues aprovecho a primera hora del lunes o el domingo por la tarde y dejo las cosas ya programadas. Bueno, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a optimizar nuestra gestión del tiempo. Bueno, siempre se ha dicho que el contenido es el rey. Hay mucha gente que todavía lo sigue diciendo, yo entre ellos. Hay mucha gente que tiene dudas al respecto. Yo simplemente les digo, ¿sin contenido existirían las redes sociales? ¿No? Entonces, ¿es el rey o no es el rey? Evidentemente sigue siendo importante. ¿Qué es lo que se publica? Contenido. Ya os he dicho que hay que publicar, publicar y publicar. Bueno, pues es importante. ¿Qué tipos de contenidos podemos hacer? Bueno, pues cada uno el que mejor se ajuste a sus necesidades o a su forma de expresarse, documentos, informes, estudios, presentaciones, artículos, mini libros, podcasts, vídeos, webinars como es este, encuestas, test, hay fotografías, hay montones de tipos de contenidos que podemos utilizar. Lo que tenemos que hacer es encontrar aquellos que mejor se adaptan a nuestras características y que mejor nos funcionen. También debemos de pensar que el motivo que nos lleva a publicar un contenido puede ser de diferentes tipos. Aquí tenéis un resumen de qué motivaciones de marketing nos pueden llevar a publicar un contenido. Una motivación estratégica, de la marca, de producto, de punto de contacto, para el embudo que comentábamos antes, en función del canal. Bueno, hay muchas posibilidades de crear contenido específico para un acto de marketing en concreto. Y por supuesto, lo de reciclar y reutilizar contenido. Como ya os he comentado antes, crear un buen contenido tiene coste elevado. Por ello, tenemos que hacer una buena estrategia de reutilización de contenido. Yo lo llevo haciendo desde hace años, me ha costado conseguir la rutina, pero bueno, yo creo que he conseguido, digamos, que esto me funcione. A la hora de reutilizar contenido, utiliza un mismo contenido en diferentes formatos. También puedes actualizar un contenido que tengas de hace 3 años, le puedes hacer un restyling o le puedes actualizar. Antes de crear el contenido siempre piensa en su reutilización. Por eso utilizo yo mucho este tipo de infografías, porque me permiten utilizarlo para un vídeo, para un documento, me permiten utilizarlo para un podcast, etc. Bueno, pues sed conscientes de la importancia que tiene la reutilización de contenidos. Os he puesto aquí un par de conceptos, bueno, que seguramente aparecían aquí, veis, para buyer person y demás. Cuando tengáis más conocimiento de marketing, no sé el nivel que tenéis ahora, se hablará de buyer person, que es las personas objetivo que nos van a comprar, digamos, es un desmenuzado, si queréis así, del público objetivo, y luego del customer journey, es decir, cómo llega alguien a nosotros, qué camino recorre hasta llegar a nosotros. Bueno, pues eso es muy importante a la hora de publicar. No es lo mismo imaginar que yo quiero hacer running, pero me lo estoy planteando así a nivel general y me pones una oferta de unas zapatillas de marca no sé qué por 99 euros, si es que yo todavía no sé si voy a hacer running, qué tipo de zapatillas me convienen, etcétera. Eso pónmelo al final de ese camino. Bueno, pues, son 2 conceptos que os recomiendo que estudiéis un poquito porque son muy importantes a la hora de crear contenido. Y para terminar, hablaros un poco de comunidad online. Tened en cuenta que estamos hablando de redes sociales. Los seguidores, los contactos, etcétera, forman una comunidad. Nos contaba David al principio que, fijaros, un chaval pequeñito, hijo de un futbolista, había conseguido en los primeros días, con 4 publicaciones, creo que eran 3 millones de contactos, ¿no? Bueno, pues esa es una comunidad que nos puede ayudar, con la que podemos colaborar. No solo tenemos que buscar nuestro propio beneficio. Nuestro propio beneficio a veces viene de ayudar a los demás, ¿no? Bueno, ¿qué es una comunidad online? Pues grupos de personas en los que se promueve la interacción entre varias personas con objetivo de compartir opiniones, experiencias, etcétera, ¿no? Aquí tenéis otra definición. Grupo de gente con objetivos comunes, ¿no? Que les une algo, ¿no? El fútbol, les une el marketing, les une la formación, les une las redes sociales, les une su profesión, lo que sea, ¿no? ¿Qué beneficios tiene tener una buena comunidad online? Amplifica nuestros mensajes, nos van a ayudar, aumenta la visibilidad, nos posiciona mejor, nos ayuda a mejorar el branding, tanto el personal como el de una empresa,
mejoran los resultados en las redes, puesto que nos ayudan. Si estamos nosotros solos, nadie nos lee y demás, no tenemos una comunidad, pues difícilmente vamos a poder conseguir un éxito. No significa que haya que tener una comunidad de millones y millones, ¿no? Tienes que tener una buena comunidad, ¿no? Generan muchos datos, todo esto es digital, genera muchos datos que luego podemos analizar, complementan el boca a boca tradicional, y si hacemos un buen trabajo con nuestra comunidad, reducimos un poco los costes que nos harían falta en comunicación y en marketing. ¿Qué aspectos hay que tener a la hora de crear una comunidad online? Pues los mismos que a la hora de tener presencia en redes o a la hora de un proyecto, pues objetivos, estrategia, bueno, pues todo esto que tenéis aquí, visibilidad, etcétera. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunidad? Tenemos que saber cómo funcionan los algoritmos, aunque son bastante secretos de las redes sociales y qué cambios tienen, qué tipo de contenido es el más adecuado para nuestra comunidad, qué contenido es el más interesante para el buyer person y customer journey que comentábamos antes. Si somos una empresa, pues tenemos que ayudar o intentar conseguir que nos ayuden los trabajadores y el resto de los stakeholders de la empresa. Siempre hay que cumplir con las expectativas generadas. Muchos de los problemas y de las incidencias que tienen en atención al usuario es porque el usuario siente que no ha cumplido con sus expectativas. ¿Por qué razón? Porque no hemos comunicado bien o porque el producto que vendemos no era el que hemos comunicado, por el motivo que sea. Utilizar siempre las herramientas adecuadas a veces ayuda a subirse a una tendencia. Si las tendencias son en turismo tal, y yo no estoy en esa tendencia, pues voy a vender menos, ¿no? Ayudarse pues con sorteos, concursos, a veces llamadas a la acción. Como decíamos antes, hay que hacer un excelente uso de los hashtags, porque si no vamos a perder potencia de fuego, utilizar la publicidad cuando sea conveniente, dejar o abandonar aquello que no nos funciona y, por supuesto, nunca compréis seguidores. Para terminar ya como conclusiones, la visibilidad es uno de los principales activos de un profesional, hay que trabajarla. Insisto, ser visible no significa perder la privacidad, como comentábamos antes, hay que tener objetivos y estrategia para hacer este trabajo en redes sociales o de nuestra marca personal. Hay que hacer, para hacer un buen trabajo en redes hay que conocerlas en profundidad, sin publicar, ya hemos dicho que las posibilidades de éxito son o cero o ninguna, ¿no? Hay que publicar, publicar y publicar. Recordar que LinkedIn y el resto de redes son una pieza fundamental en nuestra carrera profesional y en nuestra marca personal. La presencia en redes tiene que ser constante, ¿no? He encontrado trabajo ya no. Tienes que seguir porque estamos siempre en el mercado, aunque no lo estemos haciendo de forma activa. Recuerdo que la primera entrevista de trabajo se hace analizando las redes sociales del candidato sin que el candidato lo sepa y que, bueno, evidentemente las redes sociales son uno de los canales para hacer networking más importantes que existen. Yo diría el más importante que existe. Donde hay tantos miles de millones de personas con los que podemos hacer networking? En ningún otro sitio. Y recordar lo que decíamos al principio, para los demás eres lo que Google dice de ti, es la primera impresión que van a tener de ti. Y los medios sociales, las redes sociales, o hacer un buen trabajo en redes sociales, nos va a ayudar a estar bien en Google. Pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que el webinar os haya resultado interesante. Y bueno, os espero en redes sociales. Podéis contactar, utilizarlas bien, que son un instrumento maravilloso.